Enrique Peña Nieto ha sido un presidente con prisa. Tomó el poder hace apenas un año, el 1 de diciembre del 2012, y podrá uno estar de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas, con los proyectos, pero no cabe ninguna duda de que ha impulsado una enorme cantidad de reformas en apenas un año de trabajo. Me parece que los primeros aciertos, los principales aciertos del presidente Peña Nieto es básicamente el Pacto por México, que por un lado pues mandaba el mensaje, desde el punto de vista político, de que el PRI ya no podría gobernar como antes, de que las condiciones habían cambiado, de que el retorno del PRI al poder no necesariamente significaría una reconstitución del régimen de partido hegemónico y que por lo tanto invitaba a los partidos de oposición a incorporarse en las mesas de negociación, a que incorporaran sus respectivas propuestas en distintos temas, en distintas materias, para juntos tratar de sacar adelante una agenda legislativa, pero desde luego respetando el pluralismo y tomando en cuenta el pluralismo que es ya irreversible en el caso de México. Creo que ha sido muy profesional. Si uno analiza la forma como se han comunicado con la sociedad, yo creo que ha sido, en el sentido estricto de la palabra, moderna, porque está pensando en el futuro del país. El hecho de que hayan tenido la visita de Obama y que hayan logrado la visita del premier chino en los primeros 3-4 meses de la gestión, se dice fácil, pero son los dos grandes gigantes con los cuales México va a tener que compartir el mundo en un futuro. Entonces creo que la gestión de visión hacia adelante es también otro mérito que hay que calificar, visionario. Parece que arrancó muy bien. Me parece que ha entendido varias cosas de los cambios que ha habido en el país. Me parece que hay disposición a oír a diferentes grupos, a diferentes propuestas, a diferentes analistas. Entonces, en ese sentido, creo que hay una diferencia respecto de Felipe Calderón. Felipe Calderón estaba totalmente cerrado. Ha habido un acto de madurez, diría yo, política, que le va a pagar bien, no al presidente Peña, quizás sea lo menos importante, al país. El presidente Peña Nieto empezó su sexenio con un acuerdo muy significativo, el Pacto por México, en el que logró que los dirigentes del PRI, el PAN e incluso el PRD aceptaran firmar un pacto con una serie de compromisos. Al Pacto por México siguieron toda una serie de reformas que pueden ser muy importantes para el país. Está la reforma laboral, que de hecho la impulsó el expresidente Felipe Calderón. Por primera vez hemos visto que una reforma es transeccional, que pasa de un sexenio al siguiente. Y después tuvimos, claro, la reforma educativa, muy importante, la reforma financiera, la reforma de telecomunicaciones y las más controvertidas de todas, por supuesto, la reforma energética y la reforma fiscal. Todas estas reformas tienen algo de positivo, aunque no necesariamente son perfectas. La reforma laboral fortalece algunos derechos de los trabajadores, especialmente aquellos que son subcontratados, que ya no se quedarán sin nada en caso de que desaparezca la empresa que los subcontrató. Sin embargo, la reforma no elimina las reglas que han permitido a muchos sindicatos de nuestro país convertirse en verdaderas mafias de extorsión. Que es un combate firme y sistemático contra la corrupción, contra la impunidad, que no lo hemos visto, más allá, digamos, de la detención del Bester Gordillo, que es una golondrina que no hace verano. Y hace falta por ver en ese sentido también hasta dónde avanzan las nuevas leyes anticorrupción. Uno de los aciertos hasta ahora sería el avance que se da en materia de transparencia. La ley de transparencia es positiva en términos generales, pero que no quede solamente en transparencia y en conocer los casos de corrupción que vamos encontrando, sino en que haya actos concretos de sanción, de castigo a esos actos de corrupción. La reforma financiera hace más fácil para los bancos cobrar las deudas o ejecutar las garantías de préstamos, con lo cual se abaratará el crédito en nuestro país. La reforma educativa, quizás en el largo plazo la más importante, busca crear un sistema de evaluación de maestros, escuelas y alumnos para mejorar la calidad de la enseñanza y también hacer un censo de maestros para ver realmente cuántos dan clases y cuántos se dedican nada más a cobrar sus quincenas o a trabajar para el sindicato en labores políticas. La reforma de las telecomunicaciones busca crear más competencia en el mercado de la telefonía fija, la telefonía celular, para que podamos tener
servicios de telefonía más baratos y de mejor calidad, pero también tiene que ver con el Internet, con la televisión de paga. Lo que pretende esta reforma de telecomunicaciones es que pueda haber competencia entre los proveedores y que podamos los mexicanos tener mejores servicios y a mejor precio. La reforma fiscal es quizá la más negativa de todas las que ha promovido el presidente Enrique Peña Nieto. En lugar de ser una reforma que sirva de palanca para el crecimiento, como el propio presidente prometió en el Pacto por México, es un simple aumento de impuestos al 40% de la población que trabaja en la economía formal y que pega particularmente a los habitantes de la frontera, por el aumento del IVA de 11 a 16%, cuando los comercios de Estados Unidos cobran solamente un 8 o 9%, dependiendo del estado o del condado. La reforma fiscal, quizá por mala planeación, quizá porque tenían en el horizonte otras cuestiones, pensaban que iban a poder aumentar el IVA generalizado, quizá porque la pensaron cuando la economía estaba planeada, se planeaba que la economía creciera al 3.5% y ahora está creciendo alrededor del 1%. Explicaciones hay muchas, pero el hecho es que salieron y tiraron con escopeta y afectaron a muchos sectores que no tenían por qué afectar. Yo creo que el error no es haberse acercado al PRD a sabiendas de que la reforma energética la tienen que pasar con el PAN. El error es que se hubieran podido quedar con 4 o 5 grandes aciertos y con eso hubiera sido suficiente, a saber, consolidación fiscal, en donde se cometían una serie de excesos, a saber, tasa de ISR personal progresiva y no al 30, al 40, al 45, al 50, con los países escandinavos al 70. Yo diría que también fue un acierto terminar con los regímenes especiales, porque el autotransporte en México no pagaba impuestos, y podríamos enumerar quizá una o dos más. Fue un error quitar el IETU sin negociarlo antes, fue un error, por ejemplo, también el quitar el IDE, que aunque no recaudaba mucho, pues sí era un impuesto de control importante. La reforma energética regresa a la legislación que Lázaro Cárdenas impulsó en 1938 y 1940 para permitir contratos de utilidad compartida con empresas privadas, lo cual se piensa puede incrementar la inversión productiva, la generación de empleos y sobre todo la producción en México de petróleo, gas y petrolíferos, y entre estos de gasolina y de diésel. ¿Por qué es importante? Porque tenemos un problema de productividad muy serio en el país. Y si no resolvemos el sector energético que nos pega a todos, entonces no vamos a poder crecer a los ritmos que podría crecer esta economía. Entonces, entiendo que hayan hecho una serie de sacrificios por sacar adelante la reforma energética. Creo que no lo han explicado de una manera adecuada. Creo que necesitarían ser mucho más realistas y decirle al ama de casa de un hogar de clase media baja que está pagando muy caro el gas, que está pagando muy cara la electricidad, y que esto, la gente no les cree que va a bajar el precio y no les cree por una razón muy concreta, porque no les hemos dicho que están pagando mucho por la electricidad. Por supuesto, un país no puede tener cambios, no puede tener reformas de fondo sin generar protestas. Y esto es lo que hemos visto toda suerte de protestas de grupos de todo tipo, grupos que están asociados muchas veces con partidos políticos. Está el caso, por ejemplo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha realizado un movimiento muy persistente y constante para tratar de oponerse a la reforma educativa. Pero es una reforma finalmente que podría ser muy importante porque mejoraría el nivel de educación de nuestro país. Creo que la reforma educativa ha sido una gran reforma. Algunos las quieren descalificar diciendo que es una reforma laboral. Por favor, si los profesores no se presentan a clases, lo primero que tenemos que garantizar es que los profesores se presenten a clases. Lo primero que tenemos que saber es cuántos profesores son, en dónde están y dónde cobran. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar a los profesores. Lo primero que tenemos que hacer es dotar a los niños de computadoras. Lo primero que tenemos que hacer es que las aulas estén en buen estado. Lo primero que tenemos que hacer es que esas condiciones básicas estén allí. Y creo que en ese sentido es una reforma que va a brindar resultados. Quizás la gran prueba del temple de Peña Nieto, sin embargo, no tuvo lugar en las reformas, por muy importantes que éstas sean. Fue cuando las fuertes lluvias azotaron a estados como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, cuando el presidente mostró un temple humano muy importante. Lejos de encerrarse en Los Pinos como habrían hecho algunos de sus predecesores, el presidente salió una y otra vez a las comunidades afectadas por las desastrosas lluvias.
Enrique Peña Nieto lleva un año en la presidencia. ¿Cuál es tu opinión de su gobierno hasta el día de hoy, después de un año? Un año más de lo mismo. O sea, ni bien ni mal, o sea, lo mismo siempre. Muy buen desempeño, señor presidente. Ha luchado porque sea una mejora continua para los mexicanos y ha tenido la buena fortuna de ser el que va a llevar a cabo las reformas, tanto energética como de la educación, sobre todo, ¿verdad? Y la hacendaria, que es un punto muy bueno para todos los aspectos de mejora de nosotros los mexicanos, que tenemos un buen presidente. De manera general yo te diría que es un año de muchos cambios. Si bien es cierto, nuestro entorno global, económicamente hablando, no ha sido de los mejores y internamente también yo creo que vale la pena reconocerlo. Hay muchas áreas de oportunidad que mejorar, pero yo siento que está haciendo historia el liceo Enrique Peña Nieto, que ya no teníamos desde hace muchos años, un cambio con una visión 100% transformadora en todos los sectores, yo diría transversal. Yo creo que todavía falta un poco más para poder ahondar en una opinión, ¿no? Realmente se ha visto muy poco en cuanto a estas cuestiones de salud, de economía, seguridad, vaya. Yo creo que todavía no se ha logrado solventar completamente el plan de trabajo del señor presidente. Pues su mayor acierto ha sido tomar la iniciativa para tener una mejor aceptación dentro del nivel mundial, ¿verdad? Que México debe sobresalir dentro del concierto de las naciones del mundo. La realidad es que todo lleva un cambio. Como cualquier proceso de política pública, pues los resultados no son inmediatos. Todo el mundo lo sabe, los conocedores en política y en economía lo saben perfectamente. Todo lleva un proceso y yo lo que les diría a los mexicanos en general es que no quitemos el dedo del renglón de la esperanza. La verdad es que ningún presidente va a dejar satisfechos a todos los mexicanos, pero pues hemos visto intentos por hacer reformas, algunas que a mí en lo personal me parecen buenas y otras que por supuesto no me lo parecen. La reforma educativa, pienso, es un gran esfuerzo por tratar de mejorar la calidad de la educación a pesar de toda la resistencia política que hemos visto por parte de grupos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En cambio, pienso que la reforma fiscal, que simple y sencillamente sube los impuestos y genera una situación más bien en que se quita dinero a los ciudadanos para invertir, lo único que va a lograr es deteriorar la posibilidad de productividad y de crecimiento de la economía nacional. Soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público volvió a modificar su perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto, de 1.7 a 1.3% para el cierre del 2013. Lo anterior, luego de que el INEGI también diera a conocer que el crecimiento de la economía mexicana en el tercer trimestre del año fue de 1.3% anual y de 0.84% a tasa mensual. Esta es la cuarta vez que el gobierno recorta el crecimiento económico del país. El primer ajuste lo hizo de 3.9 a 3.5, el segundo de 3.5 a 1.8 y el tercero de 1.8 a 1.7%. El cambio del pronóstico para este año da cuenta de la menor actividad económica durante los primeros 9 meses de 2013, lo que ocasionó continuas revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento. La modificación fue motivada por diversos factores transitorios, aunque para el cuarto trimestre del año se espera una aceleración en el crecimiento de la economía mundial y particularmente en el sector industrial de los Estados Unidos, lo que generará mayores exportaciones no petroleras. Lo anterior, aunado a que se anticipa un aumento en la demanda interna debido a la expansión del empleo y del crédito bancario en nuestro país, así como de la inversión pública. También hay indicadores sólidos de fuentes de crecimiento de la economía mexicana como manufacturas y exportaciones no petroleras que deberán tener un mejor desempeño, incluso por la recuperación de economías industrializadas y especialmente la de Estados Unidos.
El gobierno de Enrique Peña busca detonar la economía el próximo año. De ahí que haya instruido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el ejercicio del gasto público en el primer día del 2014. De entrada se abrirá boca con 14,000 millones de pesos para las primeras licitaciones de proyectos carreteros e infraestructura. Ojalá que así sea.